El pasado viernes 11 de septiembre, habitantes del municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México, organizaron una manifestación en contra de la violencia en contra de la mujer. Una manifestación para exigirle a las autoridades municipales que actúen, que hagan algo para que se frene la violencia y que exista justicia en los casos ya registrados de violencia. Resulta que durante esta protesta en horas laborales, estamos hablando del viernes 11 de septiembre, durante esta protesta, durante su trayecto, los habitantes encontraron a la alcaldesa Anayeli Olivares. Se la encontraron en un lugar donde le estaban, bueno, vean ustedes. Pacífica, aquí en el barrio, pero ahora resulta que estamos buscando a nuestra señora presidenta en presidencia, donde son horas laborales, y la señorita se encuentra aquí arreglándose. Es propiedad privada. Sí, lo sé. Por favor. Sí, pero es un espacio público. Aquí no, vamos a esperar a la gente. Bueno, le estaban poniendo las uñas a la alcaldesa, insisto, en horas laborales, fuera del ayuntamiento. Una vez que los manifestantes llegaron, le increparon, ella salió del local, se dirigió hacia el Palacio Municipal, ingresó justo por la puerta de emergencia, después salió para atender a los manifestantes, les dijo que bueno, lo que estaban pidiendo no era facultad de la autoridad local, pero que sí le dan seguimiento a los temas. Algunos de los manifestantes aprovecharon para decirle a la alcaldesa, pues, que había otro tipo de problemas que también tenía que atender. Y así fue como se despidió. En la calle Basolo, que es a donde termina el Bovedado, ahorita está limpio el río, pero cuando no llueve es una peste insoportable. Entonces, Lo programamos. a varios presidentes venimos y les solicitamos de la manera más atenta que atiendan ese problema, por lo menos que lo limpien. Sí, Pero lo dejan, sé, eso nos sí se hace. abandonan. No se preocupe, eso sí se hace. ¿Sí? Y con todo respeto voy a terminar mis uñas. Sí, doctora, mire, nada más ahí le recomiendo. Algo está pasando en Matamoros, Tamaulipas, y verdaderamente preocupante. La semana pasada te traje este video en donde te platiqué que el 8 y 9 de septiembre hubo manifestaciones y bloqueos en Matamoros. Choferes del transporte público fueron quienes encabezaron justo estas protestas y también hubo sexoservidoras, comerciantes ambulantes. Protestaron en contra de la presencia del Grupo de Operaciones Especiales, el GOPES, un grupo de la Policía Estatal recién creado para combatir la delincuencia organizada. En aquella ocasión hubo dos versiones. Una, que los agentes cometieron abusos y es por eso que estaban las manifestaciones. Y dos, que los manifestantes en realidad fueron convocados por un grupo de la delincuencia organizada. También te traje un segundo video la semana pasada, en donde ya había más información respecto de este tema. Te comenté cómo estas protestas, según la versión de la autoridad estatal, fueron reacción de los operativos para, con el objetivo de los manifestantes, sacar al GOPES, porque estaban justo detrás de Evaristo Cruz, alias El Vaquero, uno de los líderes del cártel del Golfo, a quien le fue asegurado este rancho, atribuido justo de posesión de esta persona, de El Vaquero. Bueno, esto ocurrió justo la semana pasada, a finales de la semana pasada, y lo estuvimos platicando oportunamente en este canal. Los cuestionados por autoridades y por algunos medios de comunicación, los manifestantes que fueron ligados justo con la delincuencia organizada, vía redes sociales ha sido distribuido un audio dirigido a los choferes para que se manifiesten precisamente en favor de este grupo delictivo. El punto es que se trata de un audio que se viralizó en este fin de semana, se viralizó en Matamoros y que su autenticidad está aún en duda. Destaco dos puntos. De ser verídico, este llamado, esta convocatoria a la manifestación, pues constata justo el nexo entre los manifestantes con delincuentes, pero de no ser verídico, confirma el interés que existe de alguien por vincular
a estos dos grupos. Esto fue parte de lo que se estuvo escuchando. Hay para todos los que están en estos grupos, ahí les va un recado de parte del jefe de aquí de la plaza. Quiere que le echen la mano todos los yonqueros, todos, échenle la mano, mandando gente allá a la plaza principal, manden trabajadores, manden a las vecinas a hacer borlote allá a la plaza principal con los taxistas. Quiere que le echen la mano al jefe. Independientemente de los nexos o del audio, sobre todo, ayer hubo un operativo sorpresa en Matamoros. Curioso, primero fue la manifestación con los bloqueos por parte de los taxistas, que por cierto son irregulares. Posteriormente vino el operativo de los policías en donde aseguraron el rancho, y después llegó también un nuevo operativo por parte de las autoridades estatales. En específico, la Subsecretaría del Transporte, la Secretaría de Finanzas, la Policía Estatal y la Guardia Nacional. ¿Qué hicieron ayer de manera sorpresiva? Hicieron un operativo de revisión de vehículos del transporte público. En específico, hicieron una revisión para saber cuáles y cuántos son los taxis piratas en Matamoros. Esos taxis piratas que unos días antes estuvieron haciendo bloqueos por la noche, estuvieron manifestándose para echar al Gópez de Matamoros. Hicieron justo esta revisión para verificar también cuáles de estos vehículos estaban trabajando de una procedencia legal o ilegal. Obviamente buscaban a los ilegales, y lo que se informó es que aseguraron más de 20 vehículos irregulares. Esto es parte de lo que un usuario de redes sociales compartió sobre justo el aseguramiento ya por parte de las autoridades de estos taxis. También lleva. Le bajaron las costas, Bueno, en respuesta a este operativo, choferes del transporte público hicieron nuevamente una manifestación y nuevamente bloquearon vialidades de Matamoros. ¿Qué fue lo que criticaron? Criticaron que el operativo llegó por sorpresa, 1. 2, que no hubo una advertencia previa hacia estos operadores del transporte público. No les dieron una notificación de qué era lo que se tenía que regularizar. Y 3, que les retiraron varias unidades de circulación. La manifestación subió a tal tono que incendiaron un camión de la empresa Coca-Cola. Tomaron el control de este vehículo, le prendieron fuego a un costado justo del Palacio Municipal en pleno centro de Matamoros. Un acontecimiento en el que afortunadamente no hubo personas lesionadas. Fue atendido este hecho por Protección Civil y bomberos del municipio. Fue apagado el fuego, fue puesto bajo control ya. Vemos aquí justo cómo quedó la cabina de este camión y posteriormente fue remolcado. En reacción por parte de las autoridades suspendieron momentáneamente el servicio de transporte público y finalmente lograron entrar en negociación, en pláticas, más que negociación, en pláticas justo con estos transportistas que ya sumaban 2 manifestaciones. La derivada por el operativo contra los taxis piratas y la anterior para echar al Gópez a estos policías de Matamoros.
Matamoros sigue dando todavía y mucho de qué hablar, sin atraer los reflectores de los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, pese a lo alarmante del tema y pese a lo complejo del problema. Lo complejo por el tema de inseguridad, complejo por las sospechas, de las dudas, los cuestionamientos al origen de las manifestaciones. Son manifestaciones auténticas, organizadas por algún grupo. También complejo por el problema de los vehículos, los taxis y el transporte público en general, que opera de manera irregular. No es la primera vez que se habla de un operativo en contra de los taxis piratas. No es algo que no estaba a la vista de las autoridades. Luego entonces es un problema evidente. Y también complejo por la manera en cómo se hace un operativo en contra de los taxis piratas. Vaya coincidencia, este operativo no parece venir de generación espontánea o programado por parte de las mismas autoridades contra un problema latente que ha estado allí todo el tiempo, sino tiene todos los indicios de que sea una respuesta a los bloqueos que hicieron los taxistas unos días antes. Luego entonces, pues de no haber existido bloqueos, la pregunta es, ¿hubiera existido entonces un operativo en contra de los taxis piratas? ¿Estamos ante un caso de la impartición de justicia o de la administración de justicia por parte de las autoridades, que revisa solamente cuando les conviene o cuando sus intereses se ven afectados? Bueno, me da mucho gusto compartirte este tipo de información en este canal. Desde su origen, desde que se detectó esta manifestación atípica que inició muy noche y se extendió hasta la tarde del día siguiente, porque ha estado escalando y han estado saliendo otras cosas en torno de lo que es el conflicto en esta ciudad de Tamaulipas. Por eso te invito a que te suscribas a este canal, a que te suscribas a el canal El Caporal en vivo, a que me sigas en el resto de las redes sociales. Estaré al tanto de lo que ocurra tanto en Tamaulipas, pero como en el resto de los estados de la República. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos al rato sí va a haber nocturno aquí en este canal, 11:30 de la noche. Y como siempre, no olvides reventar el botón de like.